a preguntarles qué dudas les quedan, lo vamos a ver de vuelta antes del parcial, pero si quieren rever, estuvieron viendo algún ejercicio, quieren hacer una pregunta, este es el momento. Caro, yo tengo una. ¿Ya? Hola, Caro, ¿cómo estás? Yo tengo una consulta. Estuve resolviendo ejercicio el 1 y el 3. Y tengo dos valores que no, o sea, no comprendo por qué los colocamos, que serían en el estado de resultado, que en los dos ejercicios me pasó lo mismo, comparándolos con las respuestas. En el estado de resultado, los gastos comerciales. De comercialización, sí. O sea, yo por lo que entiendo, y obviamente por lo que veo el valor, entiendo que sale del gasto de la venta, que es del 3% en el caso del ejercicio 1. Exactamente. Pero no me queda muy en claro cómo lo plantean, porque sí también veo, cuando planteas el estado de resultado, que se coloca por un lado, primero lo que es el... Dame un segundo que lo estoy mirando, ahí está. Pones la venta del trigo y el costo de venta. Y ahí ya te da la utilidad bruta, que la utilidad bruta, o sea, termina siendo como el mismo valor del gasto de comercialización. Exactamente, y sí, es así. Pero en el estado de resultado, entonces, cuando yo lo coloco, lo tengo puesto 2 veces ese mismo valor. No, no lo tenés puesto 2 veces, porque uno suma y el otro resta. Uno es positivo y el otro es negativo. Si vos ves la venta menos el costo, menos los gastos comerciales, te da 0. ¿Por qué te da 0? Porque no tiene que haber resultado por venta, solamente por producción. Claro, la ganancia la genera la venta, no la genera la venta. VNR, a valor razonable. Claro, por el resultado. Está bien. Viste, porque en los dos me pasó lo mismo y me quedó, o sea, yo llegué a los valores, pero viste, me dio como que en esos valores me quedó la duda de que justo coincidían. Claro, está bien. Escuchá, Eli, si vos tenés por un lado el precio de venta y el costo medido a valor razonable, que es precio de venta menos gastos de venta, ¿sí? ¿Me seguís? Ya me estás haciendo ruido. Yamila. A ver, bueno, te decía, si tenés venta, ¿sí? Y la venta está el precio de venta. Y el costo es el precio de venta menos los gastos de venta menos costo, ¿qué te va a dar? Los gastos de venta. Sí. ¿Se entiende? A ver, te comparto pantalla. Y esto es re importante que lo tengan claro, porque es un error que nosotros consideramos muy descalificativo. Que quiere decir que si está mal, el parcial ya está mal, ni lo seguimos mirando. La venta es el precio, ¿sí? Y el costo es el precio, el costo está medido a precio de venta, menos gastos de venta. Uy, venta come larga. Bien, ahora, si yo digo que la utilidad bruta es igual a la venta menos el costo, ¿sí? Estoy diciendo que la utilidad bruta es igual a la venta, ¿sí? Menos la venta más los gastos de venta. ¿Se entiende? Sí, sí. Si el costo es precio de venta menos gasto de venta, y la utilidad bruta es venta menos costo, entonces la venta es igual a la venta menos la venta más los gastos de venta. ¿Se entiende? O sea que la utilidad bruta es igual a los gastos de venta. ¿Bien? Sí. Ahora, si vos tenés, ojo, si vos tenés el resultado de la producción dentro de los gastos de venta, acá vas a tener utilidad bruta menos el costo más el resultado de la producción. ¿Sí? No, en la sumatoria, a ver, o sea, planteándolo eso está perfecto. Me generó duda que justo había valores que me coincidían muy exactos, entonces la verdad que no lo pensé así y me quedó la consulta de hacerte eso, porque dije, veo los valores 2 veces, si bien uno suma y el otro resta,
Me pasó en los dos ejercicios lo mismo, o sea, planteado me quedó todo bien y es más, llegué al resultado, pero quería saber bien ese valor. A lo que íbamos con Santi es, fíjate que la utilidad bruta sí o sí son los gastos de venta más el resultado de la producción. Después restás los gastos de venta como gasto de comercialización, o sea que la única ganancia que te produce la actividad agropecuaria es la producción. La venta no debiera ser una ganancia. Es conceptual eso, ¿sí? La venta no es una ganancia porque el esfuerzo significativo para la generación del resultado no está en la venta, sino en la producción del activo, ¿sí? Y pasa lo mismo con la actividad minera y pasa lo mismo con la actividad de construcción que es la que vamos a ver ahora. ¿Sí? En todos esos casos pasa lo mismo, ¿sí? Es normal y es lo que te debería dar que la venta menos el costo siempre te debiera dar los gastos de comercialización. Si no te da los gastos de comercialización, o estás midiendo mal la venta o estás midiendo mal el costo. ¿Sí? Buenísimo, Caro, buenísimo porque además me quedó bastante bien claro el tema del ítem de lo de la venta, la ganancia y todo esto del resultado, así que buenísimo. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí me hizo ruido lo de que en el 5, el arbolito, se toma la madera como un bien de cambio, pero dice que es un activo en desarrollo. Y inclusive en el ejercicio muestra que del inicio al cierre aumenta en tamaño. No sé, me hizo ruido que se tome como bien de cambio. ¿Está bien así? No es que no sé, no sabría cómo ponerlo. Que por ejemplo, en el que hicimos de ganadería se llamaba Hacienda Vacuna, entonces me decía por ahí, tiene en la solución para visualizarlo más fácil, capaz. Perdóname, ¿en la solución dice que son bienes de cambio? ¿Eso me estás diciendo? No te... Sí, bienes de cambio y entre paréntesis dice madera. No, a ver, mientras la madera esté plantada, ¿sí? Que en este caso es un árbol, es un activo biológico, no es un bien de cambio. Tenés razón vos, Débora, ¿sí? No es un bien de cambio, es un activo biológico destinado a la venta, si se quiere, ¿sí? Pero es un activo biológico. Mientras esté en tierra es un activo biológico. Así que tenés razón, no es un bien de cambio. Si la solución dice bienes de cambio, está mal. Tendría que decir activos biológicos, biológicos corrientes, porque todavía le faltan varios años. Activo biológico no corriente. Y por nota tendría que explicar que están destinados a la venta, etcétera, 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 pero no. Estoy de acuerdo con vos con que no es un bien de cambio, sino que es un activo biológico. No te pasé, listo. ¿Perdón? No. Joaquín, tenés abierto el audio. Sí, perdón, profe, le estaba diciendo al gato que se me estaba escapando. No tengas ningún drama. Yo también peleo con mi gata mientras doy clase. Sí, no, yo le estaba diciendo no se escape y tenía mi cara abierta. O sea, profe, ¿está mal la solución de ese ejercicio? Sí, es un error al nombrar la cuenta, pero sí, no es un bien de cambio, es un activo biológico. Yo tenía el recuerdo de que le poníamos madera en pie, me parece. Claro, la clasificación... Dice madera en pie, sí, el ejercicio. Activo biológico. Dice madera en pie. Dice madera en pie, ¿no dice que activo biológico madera? En la solución del año pasado sí. Al inicio de su ejercicio, dice. Pero dice, la solución sí dice viene de cambio. La solución dice, ¿cuál? ¿La que hice yo? Yo la cursé el año pasado, tengo de ese año y dice viene de cambio, entre paréntesis madera. No, a ver, si dice madera en pie, estaría perfecto. Si en alguna solución tienen bienes de cambio, es una estupidez, es un error estúpido, pero es un error. ¿Sí? No corresponde
porque no es técnicamente un bien de cambio, sino que es un activo biológico. Sería bien de cambio si no fuera madera en pie, si fuera madera talada. Claro. ¿Sí? Perdón, ¿de qué ejercicio están hablando? El 5. ¿Del 5? Ah, bueno, muchas gracias. Puede ser un error mío, por eso preguntaba, si es del año pasado, no me acuerdo haber dado clase en el 2020, pero yo Igual suelo... del 5, ¿Eh? no recuerdo, me parece que del 5 no hacíamos esta situación patrimonial ni nada, era solamente calcular el Claro, resultado. pero a lo mejor a la cuenta le pusieron bienes de cambio, como sea, No, no corresponde. no corresponde. Pero si es del año pasado, no es mía. Si es del cuatrimestre pasado, puede ser. Pero para el caso, y puede ser que yo le erre porque yo soy media colgada con las cuentas. Pero conceptualmente tengan presente que para hacer bien de cambio tiene que haberse interrumpido el proceso biológico. Mientras esté vivo, ¿sí? Mientras esté en tierra, va a ser un activo biológico, ¿sí? Recién es bien de cambio cuando se lo tala. Cuando se interrumpe el proceso biológico. ¿Algo más? ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a construcción. Antes que nada, cumplí con todas mis deudas, subí todos los archivos que les debía, gente, así que tienen todos los ejercicios que se dieron en clase subidos en la plataforma. Gracias, profe. No, por favor, perdonen que tardé tanto. Porque encima es una tontería, ya los tenía guardados todos, era nada más que conectarme a la plataforma y subirlos, y me olvidaba, se me pasaba. Y en teoría sí, con más razón ahora, Valeria. Como viene la situación, te diría que todavía es más probable, porque siendo que se están aumentando los aforos, etcétera, ya con un aforo del 50% es como que logramos encontrar aulas y todo, así que te diría que en principio sí, sigue en pie. Profe, pero una consulta. Vi una publicación del Facebook oficial de la universidad que la Secretaría Académica resolvió, o sea, que Elda Monterroso anunció en un comunicado en relación a los exámenes parciales presenciales que aún no se hayan habilitado por la propia universidad, ni siquiera los que son prueba piloto. Dices, Bueno, no nos avisaron. ¿Vos antes sabías algo? No, Yo me iba a decir que en el Facebook subieron eso. Bueno. Salió hará, no sé, una horita. Una hora. Bueno. Es nuevita. Nosotros antes que hacerlo público. Listo. No, está perfecto. No sabía, pero, a ver, sí, no sé. Igual yo no lo descartaría del todo porque, como les dije, se están corriendo en este contexto en donde cada vez se están habilitando más cosas, es muy probable. Lo que yo sabía es que el sindicato había dicho que todavía no se había, el sindicato docente, ¿no? Que todavía no se había negociado nada, entonces que hasta que no se negociara con los docentes no se podía empezar a hablar de clases presenciales, pero no sabía que se había tomado una determinación todavía. Yo había estado tanteando eso, oficialmente no tenía nada, no lo había visto lo de la página, así que nada. Ustedes están más enterados que yo, así que no. Igual, como les digo, a nosotros el parcial nos falta todavía casi 15, 20 días, así que como vienen cambiando las cosas, no lo descartaría de todas maneras, ¿sí? Pero ya ahora no es oficial, así que nada, eso. En definitiva estamos en la misma, o sea, no se sabe. Claro, sí, porque de acá a 20 días puede cambiar la situación. Por eso, no es oficial de que sí o sí va a ser presencial. Ya no es seguro. Ahora están veremos, pero claro. Yo no ni se los aseguro ni se los descarto.
A ver, los docentes en este momento estamos en elecciones, así que nada que moleste a alguien va a pasar por un tiempo. Eso es como en todos lados. Así que despreocúpense que yo calculo que hasta después de las elecciones no va a pasar nada. Y lo que pasa, profe, es que hubo muchos reclamos, pero por el tema de las sedes. Ese fue el inconveniente más que nada. De que no avisaron de que podía pasar esto antes de anotarse. Sí, la fecha es inamovible. De todas maneras, como les digo, no es tanto por los reclamos de los alumnos, sino un poco más por el tema de que todavía no había nada formal. La realidad es que nunca hubo nada formal y estaba todo en conversaciones. A nosotros nos lo habían dado por confirmado, pero todo estaba en conversaciones y bueno, ahora la secretaria académica se desdijo, pero o no sé si era algo de la división, no sé cómo vendría la mano, porque todavía ahora tengo que chusmear, pero en principio no sabíamos nada, así que no les puedo decir mucho más. Sé que hay muchos docentes queriendo tomar clases presenciales y alumnos pidiendo exámenes presenciales. A ver, un sábado tengo entendido que es el parcial, si no me equivoco. Ya les paso bien. 23. ¿Qué es el 26? Ah, lo cambiaron. A ver, no. Yo tengo anotado también el 26. Yo también. El martes. No tengo el cronograma a mano, pero lo que diga el cronograma, chicos. A ver, denme un segundito. Creo que dice 26, sí. En teoría tendría que ser un sábado. Esto es martes, 26 de octubre. Primer parcial, sí. Pero nosotros no cursamos los sábados, profe. ¿Igual? Martes. ¿Por qué? Martes 26 de octubre, sí. A veces poníamos los parciales los sábados, igual avisábamos con tiempo, pero no. En este caso es martes. Martes 23. Lo que decía el cronograma. Martes 26. Perdón, martes 26, estoy haciendo el día. Martes 26. Sí, 26. La fecha no se cambió ni se va a cambiar, eso seguro. Salvo que pase algo, hasta ahora no hay... y siempre que se cambie la fecha, gente se cambia para atrás, no se puede adelantar un examen, así que quédense tranquilos con eso. Bueno, nada. Arrancamos entonces con construcción. Nosotros en la práctica, ustedes con Diego tienen que haber visto no solamente contratos de construcción en entorno RT17, sino que tienen que haber visto también la NIF de contratos, ¿sí? Que esa la ven con Diego, ¿sí? Nosotros no trabajamos práctica, no hacemos práctica de la NIF, de eso se ocupa Diego. Nosotros vamos a trabajar sobre la 17 todo lo que tiene que ver con construcción, ¿sí? Que en la teoría de la RT17 no es mucha. ¿Sí? Profesor, le iba a preguntar, él dio un ejemplo, dos o tres ejemplos de la NIF 15, sí. Que bueno, en mi caso me quedaron algunas dudas, no entendí mucho el procedimiento, pero ¿eso entra en la práctica? O sea, ¿él lo toma como práctica en la teoría? Él lo toma como práctica en la teoría, sí. Ah, con algún caso así como los que explicó, en digamos. un caso similar a los que les dio como ejemplo, exactamente. Ok. La RT17 no dice casi nada, no habla prácticamente de actividades de construcción, pero sí hace mención a aquellos activos cuya producción, montaje, etcétera, se prolongan en el tiempo. ¿Sí? Habla de ese, perdón, siempre y cuando que estén destinados a la venta. Si están destinados al uso, el tratamiento contable es otro. Pero bueno, habla principalmente de activos destinados a la venta cuya producción, montaje
terminación, etcétera, se prolonga en el tiempo. ¿Sí? Y con Un respecto barco, por ejemplo. un barco, por ejemplo, Claro. exactamente, o un puente, ¿sí? O, sí, un barco, un puerto, una ruta, un edificio, ¿sí? Ojo que la norma habla de prolongación en el tiempo, ¿sí? Y no, en ninguna parte de la norma establece qué tiempo es prolongado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es prolongado? Uno tiende a pensar que algo que se prolonga en el tiempo es algo no corriente, ¿sí? Pero es algo casi intuitivo. No hay en ningún lado, en ninguna parte de la norma, algo que diga, ¿sí? ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Por ejemplo, en varias partes de la norma establece que corto plazo son 3 meses, ¿sí? Pero nunca habla de cuánto es un mediano plazo o cuánto es un largo plazo, ¿sí? Uno tiende a pensar que cuando habla de algo que se prolonga en el tiempo, tendría que ser algo superior a un ejercicio o algo no corriente, pero la norma no es específica en eso, ¿sí? Es más una cuestión de criterio. ¿Me siguen? Entonces, sí. Pensé que alguien me había interrumpido. Bien, entonces, estamos hablando de activos destinados a la venta cuya producción, montaje, etcétera, se prolongan en el tiempo. Y la norma dice que esa prolongación en el tiempo tiene que ser propia del proceso productivo. ¿Qué significa que tiene que ser propia del proceso productivo? Que no podemos decir que un activo se prolongó en el tiempo porque colgamos con la producción. A ver, supongamos, me quedé sin la pandemia, exacto. Yo estaba haciendo un celular y pandemia, cerraron las actividades, el celular no era esencial, dejamos todos los celulares por la mitad. Y estuvimos 3 meses sin producir. No es que un celular, la producción de un celular se prolongó en el tiempo, ¿sí? El proceso productivo del celular es de días. Quedó por la mitad durante 4 meses porque no se produjo, ¿sí? No porque el proceso productivo sea prolongado en el tiempo. ¿Me siguen? Entonces, cualquier improductividad que no tenga, o sea, cualquier detenimiento de la producción que no esté relacionada con el propio proceso productivo del activo, ¿sí? No puede hacer que se considere que ese activo es de producción prolongada. ¿Bien? Y ese es el primer punto, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy haciendo una losa, ¿bien? Que la losa hay que dejarla secar entre 4 y 6 meses, depende del clima, o un cimiento que hay que dejarlo que seque, y entonces ahí se detiene toda la obra, pero se detiene toda la obra porque dentro del proceso productivo se debe tener la obra durante determinado tiempo para que el proceso siga avanzando, pero sin la colaboración nuestra. ¿Bien? Lo mismo, no sé, el vino en los toneles, ¿bien? O el whisky en un tonel de madera. Nada, me colgué. Ese whisky en un tonel, no importa. El punto es... Se le hizo agua a la boca. No importa. El punto es que esos productos, el estacionamiento de ese producto, por más que el proceso productivo, la intervención humana se haya detenido, ¿sí? Ese estacionamiento es propio del proceso productivo. Entonces está perfecto, ¿sí? Que se considere que ese activo es de producción prolongada. ¿Vamos bien? Y eso es con respecto al producto. Después hace algunas consideraciones con respecto a la situación. Por ejemplo, habla de que es importante que la venta esté asegurada. ¿Tiene que haber anticipos, profe? Sí, ya vamos a llegar ahí. Que la venta esté asegurada, ¿sí?
En algunos casos es casi como que está sin discusión. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo que construir un puente, ¿sí? No hago el puente en la fábrica, me lo cargo al hombro y lo salgo a vender. ¿Sí? Yo tengo que hacer un puente que cruce el río, lo tengo que hacer en el lugar donde está cruzando el río. Bien, o sea que la venta está asegurada por la propia construcción. ¿Sí? Desde el momento en que yo hice un agujero, ese agujero lo hice en el terreno del cliente, que en este caso probablemente es el Estado Nacional, pero el agujero lo hice en el terreno, entregué la mano de obra en su terreno. Le metí cemento al agujero, ¿sí? De vuelta, si yo metí cemento en el agujero que hice, entregué el cemento. La entrega se va haciendo en la medida que voy construyendo. Si la venta está absolutamente asegurada, porque ya está entregado. ¿Se acuerdan del principio de realización? Que para que la venta sea asegurada, la mercadería tiene que estar entregada. Yo en la medida que voy avanzando con la obra, la voy entregando. En muchos casos, ¿sí? De activos cuya producción se prolonga en el tiempo. ¿Me van siguiendo? Entonces, que la venta se esté asegurado como requisito es casi un hecho, salvo en algún yate. Normalmente también todo lo que es astillero se hace a pedido. Pero si hubiera algún tipo de lancha o yate que se produzca masivamente, bueno, que después tengan que salir a venderse sería, pero son los casos menos. Normalmente todo ese tipo de productos, a lo mejor, ahí está, el caso de los vinos, por ejemplo, no van a tener una venta asegurada. O el caso de los champán, que tienen una producción más prolongada, o los whisky, o los coñac. Esos no tienen la venta asegurada. Entonces, ya no entrarían dentro de esta categoría, ¿sí? Pero la actividad de astilleros, la actividad de construcción, sí, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la construcción de obras de ingeniería civil y de arquitectura, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué nos da la seguridad de que esté asegurada la venta, digamos? Contrato. Porque en el caso del vino podría haber un anticipo, que esté pagado por adelantado completamente a la producción. Claro. Bueno, sí, por supuesto, en esos casos sí. En general, la venta asegurada la da un contrato, ¿sí? Después puede pasar un contrato de compraventa, ¿sí? Pues en las actividades de construcción normalmente se firma un contrato, ¿sí? Y eso hace que yo me ponga a construir en el terreno de mi cliente sabiendo que el derecho existe desde el momento que se firmó el contrato. Mientras yo cumpla con mi obligación de dar, ellos tienen que cumplir con su obligación de dar. Bien. Si no cumplieran, ya la venta está asegurada. ¿Por qué? Y les repito de vuelta, el contrato en parte asegura la venta, ¿sí? Pero acuérdense que contablemente la entrega de la cosa vuelve a la venta realizada, ¿sí? Y en el caso de vuelta un puente, yo estoy entregando el puente cada vez que agrego un ladrillo. ¿Se entiende? Lo voy entregando en etapas. Cada vez que pego un ladrillo estoy entregando parte del producto. ¿Sí? Porque lo estoy haciendo, ¿lo entienden? Lo estoy haciendo en el terreno del cliente. Eso al cliente le queda. Si el cliente no me paga, no me puedo llevar el puente. ¿Sí? Conceptualmente, en la actividad de construcción, en la medida en que yo voy produciendo, voy entregando. ¿Bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la actividad de construcción, aparte del contrato, la venta está asegurada, ¿sí? Por la propia actividad. ¿Se entiende? O sea, por la instalación en sí, propiamente dicha, digamos. Si es un edificio, estoy usando el terreno y sí o sí tengo que edificar sobre ese terreno. O sea, es una instalación que no se puede mover, ya está. Ya está. De la misma manera, o sea, si no me pagan, no puedo agarrar el edificio y decir me voy. ¿Sí? Entonces la venta está asegurada. Después podemos correr riesgo de incobrabilidades, ¿sí? Exacto. O de que tengamos que reclamar judicialmente. Pero es lo mismo, a ver, y esto tiene que ver con los conceptos de devengado y de realización. Si yo entregué, olvídense de construcción,
Si yo vendo chupetines y los entrego, ¿sí? La venta está realizada. Si esos chupetines no me los pagan, después hay un incobrable. Exacto. Pero tengo la ganancia por la venta y después la pérdida por incobrabilidad. Claro, Bien. ahí se netea, sí. Pero la venta está realizada. Ahí agrego, Caro, porque también no solamente se queden con el concepto de estar haciéndolo en el lugar físico que no nos corresponde, porque también podría ser que estamos haciendo una máquina que sea medida con especificaciones propias para que lo utilice tal compañía y después si no nos los compra, no se lo lleva, nosotros no se lo podemos vender a nadie eso. Ahí también, si tenemos todas las condiciones de anticipo que fijan precio y demás, y además es un proceso prolongado, que lo más importante quizás para sacarle provecho a la contabilidad de construcción es que la construcción, valga la redundancia, sea más de un ejercicio, estaríamos en condiciones de poder tomarlo. Claro, en ese caso supongo que cobra un papel muy importante lo que es el contrato. Claro, porque no cualquiera va a llevar a edificar, qué sé yo, no sé, un barco si no tengo un cliente específico que lo compre. Claro, a ver, ahí está justamente. Normalmente la actividad de astillero, por ejemplo, se hace el yate a medida, a pedido de un cliente, como el cliente lo especificó, ¿sí? Y ese sí lo tengo yo y si no me pagan no lo entrego. Pero de todas maneras a mí me requirió un año o el tiempo que sea de trabajo, ¿sí? Y si no me lo pagan, está bien, no lo entrego, pero igual tengo derecho a reclamarle al cliente que cumpla con su obligación. Y para poder reclamar eso, tiene que existir un contrato. Pero cuando hablamos de venta asegurada, ¿sí? Tiene que ver también, yo por eso les dije que hay un contrato que asegure la venta. Y aparte, la norma exige que aparte de la venta asegurada, o por la entrega o por contrato, existan anticipos. Y no habla de anticipos que fijen precio, habla de que existan anticipos, ¿sí? No necesariamente deben fijar precio el anticipo. ¿Por qué? Porque el contrato, ¿sí? Que está acá, que es el que asegura la venta, el contrato puede establecer un precio variable, ¿sí? No es necesario que el anticipo fije precio. Lo que es importante es que el anticipo exista. Porque de alguna manera la norma entiende que el anticipo, yo no estoy de acuerdo, pero la norma entiende que el anticipo asegura la venta, ¿sí? Es confirmatoria de la venta asegurada. Yo no estoy de acuerdo porque para mí está Sí, pero lo que pasa es que si justo en el medio hay un aumento de precio, no sé, extraordinario, y el cliente no lo quiere, ¿qué hago yo? Ahí no lo vendo. Me quedo con el anticipo. En principio. Claro, la norma entiende eso justamente. O sea que el anticipo sería como que sería mi venta asegurada, ¿no? Claro, la norma entiende eso, que el anticipo asegura la venta, ¿sí? O es Como una confirmatoria. seña, digamos. Es que si vos das la seña, generalmente es porque querés el producto. No Claro. va a dar plata así por dar. Es muy poco probable que... Estamos de acuerdo. Pero bueno, podría pasar de que si yo hago un contrato de precio variable, ¿sí? Y los precios se dispararan, el cliente optará por perder el anticipo, si no puede cumplir con el resto del contrato, ¿sí? Así que para mí el anticipo no asegura la venta. Aparte, para mí es basar algo que tiene que ver con el devengamiento en algo por lo percibido. No hace ruido. Para mí lo que asegura la venta es el contrato. Pero bueno, la norma pone el anticipo como condición, ¿sí? Y o sea, de vuelta, para poder dar el tipo de tratamiento contable que propone, lo que dice la norma es que el activo tiene que estar destinado a la venta, que la prolongación de la obra sea propia del proceso productivo, que la venta esté asegurada, ¿sí? Y que existan anticipos. No habla de anticipo que fijen precio, ¿sí? Entonces, profe, si no hay anticipo, no sería una condición. No corresponde el criterio de medición que vamos a ver ahora, si no hay anticipos. En RT17. ¿Bien? Bien. Y después también agrega un anticipo. Y todo esto, si se quiere,
son condiciones del producto. A ver, estas dos son condiciones del producto. Pero se me enloquecen las teclas. Esto es propio del producto. Estos dos son propios de la operación. ¿Sí? Y después se establece una característica que está requerida para el ente, ¿sí? Que es que tenga la capacidad financiera para Profe, no realizar... está compartiendo pantalla, ¿eh? ¿Cómo que no estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Yo no lo veo. Sí, te veo, Caro, ¿eh? Sí, se ve. Colgado, Walter. Ah, no en mi celu entonces, gracias. ¿Sí? Entonces, propia del ente, entonces, es que tenga capacidad financiera para realizar la obra. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un producto cuya producción se prolonga en el tiempo, yo voy a tener que gastar plata en esa producción durante una cantidad de tiempo sin que me ingrese, a veces sí y a veces no, pero a ver, o me aseguré la capacidad financiera porque le voy a cobrar anticipos al cliente, o tengo la capacidad financiera porque yo soporto esa capacidad financiera. Por ejemplo, en el caso del vino o del caso del whisky, si no tengo asegurada la venta, bien, tengo que tener la capacidad financiera para que la empresa funcione durante los 5 años que tiene estacionamiento el whisky, ¿sí? Esos 5 años tengo que tener la capacidad financiera para poderlo sostener. Si no, también no corresponde la utilización de este criterio, ¿sí? Es decir, yo me pongo a hacerlo y de acá a 5 años tengo que venderlo porque si no, no llego con la plata, bueno, perfecto, hacelo, ¿sí? Pero a este criterio de medición no lo vamos a poder utilizar. ¿Se entiende? Entonces, hay requisitos que son propios del producto, ¿sí? Hay requisitos que son propios de la operación y hay requisitos que son propios del ente. Cumplidos con estos requisitos, ¿sí? Vamos a poder medir a este activo, esto tiene que ver con el reconocimiento, cuál es el tipo de activos del que estamos hablando, vamos a poder medir este activo al BNR proporcional al grado de avance. Bien. Si no se cumpliera con estos 5 requisitos, que son, hay que cumplir con los 5, si no se cumpliera con los 5 requisitos, entonces el criterio de medición, ¿sí?, de un activo X sería costo de reposición. ¿Bien? Profe. Sí. Una pregunta tonta. Pero sí o sí con los 5, si no, al costo de reposición. Si no, al costo de reposición. Listo. ¿Sí? Si no está destinado a la venta, está destinado al uso. Costo de reposición. ¿Sí? Porque es un bien de uso. Si la producción no, si la prolongación en el tiempo no es propia del proceso productivo, es un bien de cambio normal. Entonces, costo de reposición. ¿Sí? Si la venta no está asegurada, no tengo por qué evaluarlo un BNR. Costo de reposición. Si no hay anticipo, y de vuelta acá no tiene, es únicamente porque tiene que ver con la aseguración de la venta. Si no hay anticipo, costo de reposición, ¿sí? Y si el ente no tiene capacidad financiera para terminar la producción, también, ¿por qué? Porque si no lo vas a terminar, no tenés el ingreso asegurado, entonces no corresponde que reconozcas el ingreso, costo de reposición. ¿Bien? Perfecto. Pregunta, profe. Sí. ¿El BNR es siempre el precio del contrato? No, nunca, no debiera, ¿sí? ¿Qué sería el BNR? Precio del contrato menos los gastos relacionados con la venta, ¿sí? Por ejemplo, de entrada, si hay que firmar un contrato, alguien hizo el contrato, un abogado probablemente, los honorarios del abogado. Los honorarios sellados. Claro, el sellado del contrato.
Normalmente para la firma del contrato, depende de la envergadura del contrato, hay un escribano que certifica firma, ¿sí? Entonces los honorarios del escribano. Y de ahí se pueden considerar que hay más gastos inclusive, así que comisiones de venta, sí, si hay algún intermediario, algún intermediario de la operación también sería parte de los gastos, ¿sí? Entonces cuando hablamos de BNR, y por eso hablamos, si no hablaría de precio del contrato, ¿sí? Cuando hablamos de BNR es precio menos los gastos relacionados con la venta. ¿Estamos? Gracias, profe. No, por favor. Bien, el punto es, ¿cuál es la diferencia entre un criterio y otro? Bien, en que un criterio determina que la venta ya está asegurada y por lo tanto el activo se lo evalúa prácticamente al ingreso que va a generar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo, vamos acá, y esto es muy a grosso modo, yo tengo un activo que, a ver, es por 1.000 pesos, con un costo de 600, ¿sí? Yo tengo un activo que me va a costar 600 pesos producirlo y firmo un contrato para venderlo en 1.000. O sea, que tengo 400 pesos de ganancia. Si mi criterio de medición es costo de reposición, vamos a suponer que la producción del activo son 3 años, ¿sí? Yo gasto 200 el primer año, esto lo voy a poner en el activo, ¿sí? 200 pesos, 250 en el segundo año, y en el tercer año 450 pesos. ¿Sí? Recién en el cuarto año finalizo la obra y digo, ingresos 1.000 menos 600 de costo, gané 400. ¿Sí? O sea, resto al activo los 600 pesos que tenía activados, ¿sí? Y reconozco la ganancia de 400. ¿Me siguen hasta acá? Recién al final, profe, recién al final reconoce la ganancia. Final. Exactamente. Si yo estoy usando costo de reposición, ¿sí? Recién en el cuarto año, ¿sí? Voy a usar, si yo le estoy midiendo a costo de reposición, recién en el cuarto año voy a reconocer, recién al final voy a reconocer la ganancia. ¿Bien? Este método es el que la norma llama contrato cumplido, ¿sí? Y se basa justamente en el reconocimiento del resultado una vez que la obra finaliza. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? ¿Se me perdió alguien? En cambio, sí. No, que la seguimos, la seguimos. Bien, bien, bien. En cambio, si yo estoy trabajando en el BNR proporcional, y después vamos a charlar qué es el grado de avance. Si yo estoy trabajando por un BNR proporcional al grado de avance, vamos a repetir todo el mismo cuento. Yo voy a decir, a ver, el primer año avanzó un 20%. A ver, acá arriba. El primer año avanzó un 20%. $65 y $35. ¿Sí? Así que, a ver, en principio,
ya me avanzó un 20%. El activo vale 200, pero también ya obtuve un 20% de las ganancias. Entonces, voy a evaluar el activo al 20% del precio y a la vez voy a reconocer 80 de ganancias porque obtuve, y después vamos a ver cómo se hace el asiento, pero también voy a reconocer 80 pesos de ganancia, porque al haber entregado el 20% del activo, o al haber terminado el 20% del activo, ¿sí? Ya puedo considerar, por toda esta situación, ¿sí? Porque se cumplen estos 5 objetivos, ¿sí? Puedo decir que ya me gané el 80% del resultado. Profe, ¿Bien? va 120 ahí en el activo, ¿no? No, Porque de porque 80. yo gasté 200. Yo gasté 200. En el activo van 200 porque es lo que gasté. Y después vamos a ver cómo armamos esto, ¿sí? Ah, ok. Pero en principio tengan que yo gasté 200 en la obra. Ahora vamos a charlar sobre eso. Esto es nada más que para que se vayan haciendo una idea. En el año 2, ¿sí? La obra tiene que valer tiene que valer 650. El activo es el que tiene que valer 650. ¿Sí? Acuérdense, por eso es el criterio de medición del activo. En este criterio de medición del activo era el costo de reposición. ¿Bien? En este criterio del activo es el BNR proporcional al grado de avance. Por lo tanto, es el activo el que va a valer ahora 650. Aunque yo haya gastado 250. Y voy a reconocer también el 45% de los resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si avancé un 45%, ya me gané el 45% de la ganancia. ¿Bien? Y en el tercer año, yo voy a reconocer el 35% más de valor en el activo, y con esto va a llegar a los 1000, y voy a reconocer el 35% del resultado. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que a qué apunta? Acabo de terminar reconociendo los 400, ¿verdad? No, sí, lo puse por... siempre va a ser un dato cuál es el grado de avance. Tiene que ver con cuál es el avance físico de la obra. Ahora íbamos a ir a eso. Bien, entonces, en la medida en que la obra avanza, yo voy evaluando el activo, no por su costo, como hacíamos acá, sino ya por su precio de venta casi, menos los gastos de venta, ¿sí? Y voy reconociendo la ganancia. ¿Por qué? Porque el activo está vendido, la venta está asegurada, ¿sí? Y lo único que me falta para ganarme esa plata es producir. Entonces, de vuelta, como en la actividad agropecuaria, la ganancia no está en la entrega de la cosa, o sea, la ganancia no está en el perfeccionamiento del producto, sino en el avance, ¿sí? En la producción. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Genial. Entonces, yo les hablé de un BNR proporcional al grado de avance. Y acá empieza el primer problema, que es ¿qué avance? Y acá nosotros en Argentina, en las normas locales, no decía mucho, hablaba un poco de un avance físico, ¿sí? Y no decía mucho más. No entraba en profundidad a cuál era el criterio de avance. La profesión optó en su momento por lo que se considera el avance físico o también el avance de obra. ¿Por qué? Porque es lo que está documentado. Normalmente hay algún profesional que firma el avance de obra y con eso tenemos certificado de cuál fue el avance físico de la obra. El avance físico tiene el problemita de que no siempre coincide con el costo,
¿sí? No siempre coincide con los costos insumidos. No coincide ni por más o no coincide por menos. Y ahí vamos a arrancar con un ejemplito. ¿Se entendió la diferencia entre el BNR proporcional y el método del contrato cumplido? El método del contrato cumplido es hermoso a nivel contable porque es sencillito, ¿sí? Es tener un activo, irle cargando los costos y esperar a que el día de mañana se termine para contabilizar la ganancia. El método del contrato cumplido es el más fácil y el menos problemático. Pero tiene la particularidad de que desde el punto de vista de los accionistas no es no es el que más le conviene. ¿Por qué? Porque en el método de contrato cumplido están 4 años sin cobrar dividendos. ¿Sí? Cuando probablemente la empresa, si cobró anticipos, hasta financieramente tiene la capacidad de pagar, hasta financieramente tiene la capacidad, por eso hablábamos de los anticipos y la importancia del anticipo, hasta financieramente tiene la capacidad de pagar dividendos. Pero si yo uso el método del contrato cumplido, no puedo reconocer las ganancias hasta que no se finaliza la obra. En cambio, en este método yo voy reconociendo ganancias en la medida que avanza la obra, y de alguna manera la profesional también entiende que es mejor representativo de la riqueza del ente. ¿Por qué? Porque el ente acá reconoce un activo que vale, en el año 2, dice que tiene un activo que vale 450 pesos. ¿Sí? Cuando en realidad, fíjense, en el año 2, en el método del valor proporcional. Tiene que ver con el tiempo costo del dinero, profe, también, en cuanto a lo que vamos a conocer. No, esto es prácticamente sin tener en cuenta cuestiones financieras. ¿Sí? Ah, ok. Acá estoy evaluando el activo a su costo, y acá estoy evaluando el activo a su valor proporcional de venta. Entonces, valuarlo al costo, ¿sí? Valuar el activo al costo, implica no reconocer ganancias. ¿Sí? Entonces, es decir, que el activo vale lo que me costaron los insumos. ¿Sí? En cambio, si yo lo evalúo al BNR, digo, el precio que lo voy a pagar. 8E, qué chía. No sé a quién tengo que felicitar. ¡Bravo! Alan. Felicitaciones igual. Perdón, estoy acá con un gatito. Bien, el punto es, el activo, si ya está vendido, vale 650, ¿ven? Porque es el precio de mercado de ese activo, el precio proporcional de mercado. Entonces, la doctrina entiende que es más representativo el 650 de la verdadera riqueza del ente que el 450. ¿Por qué? Porque si ya avanzó 650, ya tiene derecho a cobrar eso. ¿Bien? Es casi como un derecho, si se quiere. Entonces. Una pregunta, profe. Sí. Quizás medio colgada. Esto es toda la contabilidad de la empresa constructora, digamos. Estamos poniéndonos en ese lugar. Exactamente, exactamente. Desde el punto de vista de la empresa constructora. Gracias. Profe, en el caso del costo de reposición, ¿no se recibe efectivo al momento de ir avanzando? ¿Cómo registramos eso? ¿Sí o no? A ver, si se reciben anticipos, los anticipos son un pasivo, es caja anticipo, ¿sí? Si yo decido medirlo, ¿sí? Si el criterio de medición es por contrato cumplido, en donde puede ser costo de reposición o puede ser costo histórico, ¿sí? Si no se puede el costo de reposición, puede ser costo histórico. Si el criterio es costo histórico de reposición, ay, se me hizo ¿qué me habías preguntado? Perdóname, Cristian. Omar, no sé quién fue. Se me fue el hilo. No, Perdón. digo que si recibimos efectivo, ¿cómo lo registramos? O sea, sigo con una cuenta de pasivo, pero... Claro, es caja anticipo, ¿sí? Yo puedo haber recibido anticipos y que alguna de las otras 4 condiciones haga que no pueda utilizar, que me falte alguna de las otras 4 condiciones y que tenga que utilizar el método del contrato cumplido de todas maneras.
Entonces, Sí, en ese igual, caso, costo, ¿sí? A anticipo. Y después tenemos igual, que ver el tema de la medición del anticipo, ¿no? igual lo Pero, decía si lo recibimos en el segundo ejercicio, ¿no? Como parte de pago, más que nada. De si anticipo. de repente, a ver, vos lo venías midiendo con un criterio de medición, lo venías midiendo costo de reposición, porque venías usando ese criterio porque no se daban las condiciones para usar el BNR proporcional al grado de avance. Y al año siguiente, ¿sí? El cliente viniera y me diera un anticipo, con lo cual se perfeccionan los 5 requisitos y se cumplen. Y bueno, a partir de ese momento tengo que empezar a medir al BNR proporcional al grado de avance. Y si yo tengo un cambio retroactivo en la medición de un activo, ¿sí? La diferencia en la medición es un área. Sí, eso. ¿Bien? Porque O sea, cambié el método. claro, básicamente tendría que reconocer estos 80 como un área, porque tendría que haber reconocido los 80 en el ejercicio anterior. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bueno. Vamos con un ejemplito y los dejo salir 10 minutos. Los dejo hacer un recreíto. ¿Cómo funciona esto? A ver. Supongamos, yo tengo un contrato. Vamos a hacerlo completito. Un contrato. $1.500 millones. ¿Sí? Flor de Puente. El costo tiene gastos de venta del 10%. Tenemos que el costo presupuestado es de 980. No, sí, está bien. 980 millones. ¿Hasta acá vamos bien? Son datos. La obra se pauta en 5 años. Y ¿qué más podemos ponerle? ¿Y el anticipo? El anticipo es caja anticipo. No, no me interesa para la medición de la obra. Denme un segundito que se me achicó esto. La obra se pauta en 5 años. El avance en el primer año es del 15%. Y se gastaron 200 millones. Bien. ¿Qué hacemos con todo esto? Primero vamos a determinar el BNR. El BNR va a ser los 1.500 millones por el 90%. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pues genial. Ese es el BNR. Y después vamos a tener el costo. ¿Sí? Que dijimos que era de 980. Así que el ingreso estimado es de 370. ¿Está acá?
¿Se entiende, verdad? Entonces, en mi contabilidad, darme paciencia. ¿Qué es lo que voy a registrar primero? A ver. Arrancamos diciendo que se gastaron 200 millones, eso es lo que se gastó en la producción en el primer año, ¿sí? Así que lo primero que hice fue decir que en la obra, y acá volvemos a lo mismo que habíamos dicho en agropecuaria. Yo voy a gastar en materiales, en mano de obra, ¿sí? En sueldos. Materiales, sueldos, amortizaciones, insumos, servicios, y todo esto, ¿sí? Son los 200 millones. ¿Se entiende? Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cargar al costo de la obra. Y esta es la última vez que les hago todo este asiento, ¿sí? A ver, directamente voy a hacer obra en construcción a caja. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. O sea, Sí. me salteo todo lo demás y hago obra en construcción a caja. ¿Sí? Pero normalmente lo que va a pasar es esto, se van a comprar materiales, se van a pagar sueldos, se van a comprar insumos, se van a pagar servicios, todo eso se va a pagar o no, o se va a deber, a caja, ¿sí? Es supuesto, puede ser a proveedores, a acreedores, lo que sea, y esos gastos después se van a cargar a la obra. Entonces mi obra, ¿sí? En el año 1, está evaluada en 200 pesos, 200 millones, ¿sí? Y el costo efectivamente incurrido son 200 millones. Y esto va a coincidir en el primer año nada más. Así que el resultado que tengo reconocido es 0. ¿Sí? Esto es hasta el final del año. Al final del año yo digo, bueno, a ver, cumplo con los requisitos para medirlo a BNR proporcional al grado de avance. Así que lo que digo es, bueno, y esto al 20%. Profe, ¿y qué hago con el 15%? ¿No? Lo tenía Perdón, que... 15%. Esto el 15%. ¿Cuánto da? Entonces digo, a ver, la obra a mí me tiene que quedar evaluada al 15%. ¿Sí? O sea, a 202,50. ¿Sí? Y el costo tendría que haber sido del 15%. Que no lo fue, pero tendría que haber sido. ¿Para qué? Para que yo pudiera reconocer el 15% del resultado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo tenía que reconocer también el 15% del resultado? ¿Me van siguiendo? Profe, ¿podría repetir? Sí. Mi obra tiene que valer el 15% ¿de qué? Del BNR. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el criterio de medición es el BNR proporcional al grado de avance? Si avanzó un 15%, ¿sí? Debiera valer el 15%. A ver, esperen que hay alguien en el chat. No es ningún ejercicio, Mónica, es un ejemplo. Profe, pero en ese caso no tendría que hacer la diferencia a una cuenta aparte. No. Ahora lo vamos a ver. Tranca. Paciencia, gente.
la hora tendría que estar valiendo 202,50. ¿Por qué? Porque el criterio de medición dice que una obra en construcción tiene que estar medida su BNR proporcional al grado de avance. ¿Bien? Y lo otro que dice es, ¿sí? Tengo que reconocer el resultado proporcional al ingreso pactado. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a decir es eso. Fíjense. A ver. Tengo que aumentar en 2,50. Al revés. Tengo que aumentar en 2,50 la medición de la obra. ¿Sí? Y tengo que reconocer 55,50 en resultados. Esto es el año 1. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a decir, aumento mi obra en construcción en 2,50. Y reconozco una ganancia como resultado de la producción. Vamos a poner resultado de la construcción para que no sea el agropecuario. De 55,50. Bien, y yo acá tengo una diferencia de 53 pesos. ¿De qué surge? Profe, esto lo veíamos en estados contables, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Tipo, esto sería costo incurrido por adelantado. Sí. Es ver lo que vieron en estados contables un poquito más profundamente. Esta diferencia de 53 pesos, ¿sí? ¿Es producto de qué? De que yo gasté 53 pesos más de lo que tendría que haber gastado proporcional al costo. ¿Se entiende? Yo tendría que haber gastado 147 pesos y gasté 200. Así que gasté 53 pesos más. Entonces esos 53 pesos más, como dijo el compañero, son gastos incurridos por adelantado. Bien, y ahí me queda la obra correctamente evaluada y me queda el resultado reconocido. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les dije, yo gasté 200 pesos y a mí el activo me tiene que quedar que gasté 200 pesos? Esta cuenta, gastos incurridos por adelantado, es una cuenta de activo de todas maneras. ¿Sí? No está dentro de la obra, pero está ahí dando vuelta. Ahora, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Puede? Vos ahora en este primer año gastaste más de lo que tenías que gastar. Sí. ¿No va a haber un año donde vas a gastar menos? Sí. Ahora hacemos uno. Puede haber un año en el que gastemos menos. Ahora hacemos uno. A ver, sigamos con el mismo ejemplo. ¿Sí? El avance en el año 2, vamos a ponerlo acá abajo. El avance en el año 2 es del 25%. Y vamos a decir que se gastaron 1000 por 25 son 250. Así que vamos a gastar 180 pesos. Pesos, 180. Se gastaron 180 pesos en el año 2. Se avanzó más y se gastó menos. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue gastar en cemento y ladrillos. ¿Sí? El primer año habían tenido que hacer los cimientos, que no era un avance físico significativo, habían tenido que esperar que secaran los cimientos, habían tenido que poner hierro, lo que sea, los cimientos eran caros, ¿sí? Se avanzó poco porque hubo que esperar que se secara el cimiento, etcétera. Y entonces se hizo eso nada más. Se gastó mucho y se avanzó poco. Este año
¿sí? Se hizo casi todo el edificio. Toda la estructura, lo único que se hizo fue apilar ladrillo con cemento. Nada más. Se gastó mano de obra y en materiales, pero se avanzó mucho, ¿sí? Así que gastaron 180 millones y se avanzó casi la mitad de la obra. Entonces, ¿por qué digo casi la mitad? Porque en un 15 más un 25 es un 40%. La obra ya está casi por la mitad. ¿Vamos bien? Entonces, primero, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para que esto les balancee, les cierre perfecto y no tengan problemas? Dar de baja los gastos incurridos por adelantado contra la obra. Consejo de vieja, denlo siempre de vuelta de entrada nomás y sin pensarlo. Se lo olvidan, no le cierra. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra la obra. Se lo mandamos a la obra en construcción. Y de ahí arrancamos. Empezamos el siguiente año. Acá, esto fue ya año 2. ¿Sí? Arrancamos el año 2, lo primero que hacemos es damos de baja los gastos incurridos por adelantado contra la obra. Lo siguiente que vamos a hacer es decir, ¿cuánto gastamos? 180, así que hacemos obra, ¿qué debe ser este? Obra en construcción, 180, a caja, 180. ¿Me van siguiendo? ¿No se perdió nadie? ¿Bien? Sí, seguimos. Sí. Cargué lo que se gastó, sí, a la obra. Entonces, vamos a hacer de vuelta ahí. Diga. O sea que en este año, o sea, los gastos serían los 53 más los 180, que corresponderían al año 2. No. No, los Bueno. 180. Los 53 eran del año 1, se gastaron en el año 1. Ah, y incurridos por adelantados de qué entonces, no entendí ahí. Estaban adelantados, se incurrieron, o sea, los incurrí, están incurridos, pero eran por adelantado porque me excedí de los 15% que avanzó la obra. Ah, está bien. Igualmente fue un gasto. No, es un activo, un costo. ¿Eh? Es un costo, no un gasto. Ok. Sí. Ojo. Sería un costo que se absorbe en el año 2. Claro, está en el activo. Se activa, digamos. Forma parte del valor del Se activo. activa Es un activo. en el año 2. Claro, tipo, o sea, lo que pasó ahí fue que vos tenías presupuestado gastar 147 hasta 200, entonces esos 53 los tenés por adelantado. No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque vos no tenías presupuestado gastar 147. Vos tenías presupuestado gastar 200. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que esos 200 no coinciden con el avance de obra físico. Ah, Por eso claro. ¿sí? Lo único que hicimos fueron los cimientos. Y después hubo que dejar que los cimientos secaran. Entonces Claro, físicamente no avanzó mucho la obra. Pero hacer los cimientos fue gran parte Claro. fue más parte del presupuesto. ¿Sí? Sí, sí. Claro, es lo mismo como cuando termina la obra, que pones las aberturas y eso también es mucho más caro Al final que de lo que la obra avanza la suele obra. pasar lo mismo. Claro. Normalmente Claro. el principio y el final de la obra son las partes más caras y de menos avance físico. ¿Sí? Perfecto. ¿Y eso también puede darse por la diferencia de precio? No, esto es, estamos siempre basándonos en que el presupuesto está hecho perfecto, que no hay ninguna diferencia con los presupuestos, ¿sí? No hubo inflación, no hubo aumento de costos, nada, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué pasa si pasa eso, ¿bien? Tenemos 3 años más por delante. Ahora vamos a ver qué pasa si pasa todo eso. Pero en Veníamos principio bien, profe. no hay veníamos ningún... bien. No hay ninguna diferencia de presupuesto, ¿sí? No hubo aumento de sueldo,
no hubo errores en la estimación, no hubo nada. No hubo inflación. Pero por eso nada. es que no puedo entender, o sea, como que no puedo entender bien por qué se surgen los, o sea, estos de gastos incluidos. Exactamente, ustedes están buscando que la diferencia sea sobre algo real, y no es una, por eso yo les decía, no es una diferencia real, tiene que ver con que, ¿sí?, el avance físico no coincide con el avance en los costos, ¿sí? El avance físico tiene que ver con cuánto avanzó la obra, no cuánto costó hacer ese avance, ¿sí? Y por eso les O sea, que decía, el avance era más del 15%. el avance fue del 15%. El costo, a ver, ese avance de 15 me costó más del 20%, más del 15%. ¿Sí? Me costó en plata más del 15% de los costos. Pero el avance fue del 15%. Por eso les doy el ejemplo. Hicimos los cimientos y nada más. Los cimientos son carísimos, pero es un 15% de la obra. Gastamos Pero más. supongamos, Sí. se supone que, por ejemplo, en cantidad, suponete que para hacer los cimientos necesitabas, qué sé yo, 100.000, 50 bolsas, ¿no? Y utilizaste 60. Y por eso fue un gasto incurrido por adelantado. No, eso sería un exceso en el presupuesto. Ahí hay un error en el presupuesto. Si vos tenías previsto gastar 50 y gastaste 60, tenés un error del presupuesto. Es otra cosa. Pero no de plata, digo, sino de cantidad. Sí, es un desvío del presupuesto. Vos en realidad tenías previsto gastar 50 bolsas, o 200, tenías previsto gastar 200 pesos, ¿sí? 200 millones de pesos, tenías previsto gastar 200 millones de pesos en avanzar un 15% de la obra. ¿Sí? El avance en costos no necesariamente es idéntico al avance físico. Claro, ¿Sí? como que se activa según el avance, el grado de avance, se activa según el grado de avance, por eso que activamos hasta el 15 en todo, digamos. El 15% es el grado de avance físico. En este segundo año, eso que pagamos por adelantado en el primero, estaría dentro de los 25 del grado de avance. Claro. Se podría decir. Exactamente. Ahora lo vamos a ver de todas maneras. O sea que en vez de ser el segundo año un 25, tendría que haber sido un 28, pero lo hiciste antes. No, o sea, lo hice antes, después. El punto es ese, que a mí el 15% de avance me costó casi el 20% de los costos. ¿Sí? Construir el 15% de la obra me costó casi el 20% de los costos. Y de hecho, ¿sí? Por ejemplo, que era lo que decía el compañero, los cerramientos y las terminaciones de una obra se llevan casi el 40% de la obra, y es sobre una obra terminada. Físicamente está el 80%, y en costo falta gastar el 40%. ¿Por qué? Porque las partes más caras, ¿sí?, no representan el mayor avance de obra. ¿Sí? A lo mejor está toda la obra hecha y falta ponerle los marcos a la puerta, y los marcos a la puerta son carísimos, y el baño, todo lo que tiene que ver con las canillas es carísimo, ¿sí? Y son las finalizaciones, y sin embargo representan una parte importante del costo, ¿sí? Sobre un edificio que ya está todo totalmente terminado. Las terminaciones suelen ser lo más caro de una obra, ¿sí? Y el avance de obras está a tope, 80, Sí, 90%. Ahí sí. El tema es que, bueno, como es al inicio, como que no lo, bueno, voy a seguir viendo a ver. Por eso les daba el ejemplo de hice los cimientos y no avancé más. Claro. ¿Sí? Bueno, vimos. Entonces no hubo más avance físico porque solo se hicieron los cimientos, y me llevó mucha más plata porque es carísimo hacer el cimiento. ¿Sí? Pero no es que me desvié del presupuesto. ¿Sí? No es que gasté más de lo que debería haber gastado. Gasté lo presupuestado. Para hacer también un ejemplo medio comparativo, cuando, no sé, desde Luján van, no sé, en colectivo o en auto a Capital. Al principio recorren mucho trayecto en poco tiempo y después nos quedamos allá trabados porque no avanza, y para los últimos 10 kilómetros tardamos media hora. Es un poco así lo que sucede acá también. Sí, ahí te lo entiendo. Gracias. Bien.
Entonces, a ver, el avance total ahora, vamos por partes. ¿Cuánto vale el activo a nivel contable en este momento? El activo a nivel contable vale, a ver, estos 200 más estos 2,50 más estos 53 más estos 180. Bien, eso es lo que yo tengo contabilizado en el activo, 435. ¿Sí? Contable. ¿Cuánto llevo gastado? Y 200 más 180. Eso es lo que llevo del costo. ¿Sí? ¿Cuánto tengo reconocido en resultados? 55,50. Eso es la realidad contable. ¿Sí? Bien. De acuerdo al BNR proporcional, yo tendría que tener en el activo 540. Bien. Y en los costos, 392. De vuelta me excedí, me calculé mal. Seguimos con costos incurridos por adelante. Ahí en vez del 40% no era el 25%. 25 más 15 es 40. Sí. El avance total de la obra es del 40%. Se hace por el total, no por el del año. Claro, sí, sí, para comparar, yo estoy comparando el valor total del activo, ¿sí? Está bien. Y esto, yo debería tener reconocido, con el 40% de avance, el 40% del resultado, que es 148. ¿Bien? Por poquito le erré. A ver, de vuelta. Entonces, si yo lo tengo evaluado a 435,50, al activo lo tengo evaluado en 435,50, y debiera valer 540, entonces lo tengo que aumentar en 104,50. Profe, perdón, en caso que el grado de avance hubiera sido menos y hubiera quedado como otro gasto por adelantado, no habría problema. Se pone como costos incurridos en adelantado, o sea que estaría bien igual que, como usted dice, el consejo que nos dio de poner la obra en construcción a gastos incurridos por adelantado, porque en caso que no llegara a cubrir, lo crearíamos de vuelta por el restito que quedaría, digamos, si el avance no hubiera sido suficiente para absorber, activar eso, digamos. Ah, no, está bien, sí, sí, puedo. A ver, ahora, el resultado, acá esta diferencia que me queda va a ser un gasto a incurrir. Lo hice bien. Estos 12, a ver, yo tendría que haber gastado 392 para gastar el 40% de los costos. Sin embargo, gasté 380. O sea que le quedé debiendo al próximo ejercicio 12 pesos. ¿Sí? Por eso tengo estos gastos sin incurrir, que representan lo que me faltó gastar para que fuera proporcional al costo. Esta cuenta para mí es una cuenta regularizadora del activo. ¿Bien? Profe, yo lo hice distinto. ¿En qué? Calculé el 25% y hice como había hecho en el primer año. Y me da una diferencia, le agrego a obras en construcción 157,5. Después, resultado de la producción 92,5 y gasto a incurrir 65. Claro, bueno, el gasto que incurrir te queda por diferencia. ¿Cuál es tu error? Que al tomar únicamente el 25%, te estás olvidando de que la obra en construcción no está evaluada a los únicamente, ¿sí?, a los 202,50. Entonces a vos te va a quedar mal evaluada la obra. Si vos haces el mayor... Me da el mayor de 540, porque sumo 337,5 más 202,5 y me da 540.
Y entonces no contabilizaste este gasto. Sí, ya está, por eso es que es la diferencia que tengo entre 180 más 157,5. No, a ver, si estuviera bien te tendría que dar lo mismo el asiento. ¿Cuánto? Vos, me parece que, ¿sabés? Me parece que el mismo asiento metió los gastos incurridos por adelantado, porque a él no le quedó obras en construcción en 157,50. Lo que no hizo fue dar de baja los Claro, los metió en el mismo asiento, está bien, es lo mismo. Claro, no, o sea, ¿te quedó los gastos incurrir por 12 a vos? No. Entonces te diste mal. ¿Entendés? A ver, ¿por cuánto te quedan los gastos incurrir? 65. Cada vez sumo todo. Claro, son los 53 más los 12. Vos fíjate, a vos te quedan, no hiciste este asiento. No mató los gastos. O sea, podría haber hecho todo en un asiento igualmente. Sí, No, digo, a ver, al no hacer este asiento, ¿sí? Los gastos incurrir, si no haces este asiento, a vos te queda la cuenta gastos incurridos por adelantado en el activo. Claro. Sí, por 53. Y después la cuenta gastos incurrir por 65. ¿Sí? Con lo cual la diferencia es de 12. Acumulás en dos cuentas y no te queda bien. Sí, ahora ¿Me entiende? Sí. Profe, ¿de dónde salió el valor 540 que no vi qué es lo que sumó? Los 540 es el valor del 392. Los 540 es el valor del activo, o sea, los 1.350, sí, el BNR proporcional al grado de avance. Ah, el original, está bien. BNR proporcional al grado de avance, ¿sí? BNR proporcional al grado de avance. Eso es lo que tiene que valer el activo, ¿sí? Y por el otro lado, ¿cuánto tengo que reconocer de resultados? Y el 25% en este ejercicio, ¿sí? 25. Pero le voy a reventar los números. Hoy ando para los teclas. Eso es porque no toco el teclado. Porque no miro el teclado. Ahí está. ¿Sí? El 25% es lo que tengo que reconocer en resultados. Yo lo saco por diferencia. ¿Sí? Si lo quieren hacer por el 25, está bien, siempre y cuando tengan presente dar de baja los gastos incurridos. A ver. Entonces, profe, yo le tendría que haber restado a mis 65 el 53. ¿Eh? Claro, vos tendrías que haber dado de baja los 53 primero. ¿Sí? Y entonces ahí el mayor de obra en construcción te hubiese quedado por más plata. Sí. Por eso les dije, lo primero que hay que hacer siempre es dar de baja los gastos incurridos. Bueno. Caro, ¿te puedo hacer otra consulta? O sea, los cuentas que vamos a estar utilizando serían gastos incurridos por adelantado si es que me paso, o gastos a incurrir si es que al revés, o sea, gasté menos de lo que debería haber gastado. Exactamente. Y siempre lo que tengo que hacer es al año siguiente, en este caso, también voy a tener que volver a dar vuelta a esta cuenta que es de gastos a incurrir. Siempre lo primero es esa cuenta de gastos, sea a incurrir o incurridos por adelantado, la tengo que invertir siempre al principio de año. Exactamente. Perfecto. Profe, en el caso que no hubiese estado el primer ejercicio, el asiento que hice estaría bien. En el primer ejercicio siempre tenés la variación, la primera variación del año. ¿sí? No, pero si no hubiese estado el primer ejercicio y el segundo ejercicio hubiese sido el primer ejercicio, la registración que por hice eso, en el primer año siempre no tenés acumulado. Claro. Por eso en el primer año te da bien. Sí. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿en algún momento se tienen en cuenta los gastos de venta? Cuando, probablemente al momento de la firma del contrato, cuando se pagan. Ah, perfecto. Sí, yo ya empecé yo ya arranqué en la contabilización de la obra nada más. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Los gastos de venta no los tuve en cuenta para el BNR? Sí, pero no los contabilicé. Ah, ok, pero digo, en cuenta los tuve porque calculé. Claro.
Entonces, a ver. Año 3. Avance en el año 3, 20%. Se gastaron 250. Gastaron 250 y vamos a suponer que se detectó un error en el presupuesto. Sí, a ver, nos olvidamos de incluir los inodoros en el presupuesto. ¿Sí? Nos olvidamos, se nos pasó. ¿Me siguen? Nos olvidamos. Ya no le podemos trasladar el precio al cliente porque el cliente ya firmó un contrato por 1.350. Si vos hiciste mal tu presupuesto, problema tuyo. Entonces detectamos un error en el presupuesto, un error de 20 millones. ¿Sí? Se detectó un error en el presupuesto. Hicimos mal el presupuesto en 20 millones. ¿Bien? ¿Qué implica detectar un error en un presupuesto? ¿Qué se tiene en cuenta en el grado de avance? Menos ganancia. Menos ganancia. ingreso. ¿Y qué pasa? La ganancia yo ya la reconocí. Claro. Hay 2 años que ya reconocí ganancia yo. De un área. Hay que hacer un ajuste. Modificar el anticipo. Bien. A ver, vamos a arrancar desde el inicio, ¿no? Nosotros vamos a arrastrar esto, buscar la fórmula. A ver, tenemos el BNR de 1.350, pero ahora el costo es de 1.000. Así que el ingreso estimado, ¿sí?, es de 350. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Si el ingreso estimado es de 350, el 40% del grado de avance tendrían que ser 140 pesos. ¿Vamos bien? Sin embargo, yo tengo reconocido 148, lo que quiere decir que reconocí 8 pesos de más. ¿Me siguen? No, ¿lo puede volver a explicar? Yo tenía un ingreso de 1.350, ¿sí? Millones de pesos. Y el costo ahora es de 1.000. Así que el ingreso estimado, la ganancia de esta operación estimada, ya no es de 370, ¿sí?, sino que es de 350. Y el 40% de 350 es 140, ¿sí? Sin embargo, yo ya tengo reconocidos ganancias por 148. ¿Por qué? Porque reconocí 55 en el primer año y 92 en el segundo. ¿Sí? Ahí estamos ajustando el error que tuvimos de Claro, la estimación. yo ya tengo reconocido 148 en ganancias, ¿sí? Y tendría que haber reconocido 140. Así que reconocí 8 pesos de más como ganancia en los últimos 2 años. ¿Sí? Ahí va, sí. Si hay un error, este error dije, reconocí ganancias de más. Eso quiere decir que yo tengo un área que es pérdida. ¿Bien?
Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿Contra qué va? ¿contra qué va? Y crea una cuenta de resultado negativo. ¿Qué sé La yo? cuenta de Pero tipo, pones una. Contra la mal obra. Claro, Tipo, algo. La hora está en 540, está perfecta. No, evaluada. la hora está bien. No, tiene que crear una cuenta de resultado negativo. ¿Qué sé yo? Ponerle que yo. Si vale a ver. Gastos. Ah, qué boludo. queda positivo. Qué boludo mal, sí. ¿Una cuenta de impuestos puede ser? ¿Impuestos? No. ¿Impuesto diferido? No. resultado de la obra. El resultado de la obra. Incurridos por adelantado o algo así era que se usaba antes. Ah, no me diga lo que se... A ver, ¿qué va ahí? Primero, y les voy a decir, hablar de un área nunca, jamás, bajo ningún concepto, va contra una cuenta de resultado. Menos al haber de resultado negativo ya. Total. Ya, total. Pero ya de por sí decir que el área se imputa a una cuenta de resultados es muy feo. ¿Sí? Nunca el área va con una cuenta de resultados. Anótenselo, pónganselo grande. ¿Sí? A mí me pone violenta eso. El área, a ver, el área es un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Si yo le mando una cuenta de resultados, es una cuenta de resultados contra otra cuenta de resultados, no estoy modificando nada. No tiene sentido. ¿Resultados no asignados, profe? El área modifica los resultados no asignados. Es una cuenta de patrimonio. ¿Sí? Modifica los resultados no asignados, es poner resultados no asignados directamente. En vez de poner área, podríamos poner resultados no asignados, lo mismo. Sí. Lo que pasa es que yo recuerdo que antes no usábamos área. Hacíamos la cuenta que yo le nombré recién. ¿Cómo no van a usar área? Sí usaban área. Siempre que se cambie un criterio de medición o se corrige un error, va a área. En la contrapartida de área siempre es una cuenta patrimonial. Siempre. A ver, yo los estoy haciendo pensar a ver si alguna... ¿Contra obra en construcción, profe? No va un pasivo. Obra en construcción, no. ¿Por qué? Porque la obra está correcta. Claro, la tenés bien igualada. La tenés bien, en el sí. 40% de 1.350. Y una ¿Contra el costo? ¿No es contra el costo? Porque cambiaron los costos. Sí, tiene razón. ¿Qué es el costo? ¿Qué costo? El costo de la obra. ¿Y el costo Nosotros del habíamos costo? presupuestado un costo y... Pero en el... ¿Qué cuenta? Profe, ¿puede ser que sea caja? ¿Dónde gasté plata? A ver, pará. Regularizadora, ¿no es? Tengo menos gasto a incurrir en vez de 12. Más gasto a incurrir. Ah, tenés costo incurrido por adelantado, claro. No, más No. Acá no, gasto incurrir. Tipo como el de arriba, sí. Claro, tengo más gastos a incurrir. ¿Por qué? Yo porque los quería hacer pensar. Ahora se los voy a explicar por qué. ¿Sí? Vos tenés 392. Claro, era lo que yo y había tenés que dicho, pasarlo a 400. gastos incurridos por adelantado. No era gasto incurrido por adelantado. Era Claro, gasto claro. ¿Por qué? Incurrido. Y porque habíamos presupuestado que íbamos a gastar una cantidad y al final no, vamos a gastar otra. No, porque yo gasté 380 pesos. Y si debiera haber gastado 400, porque el 40% de 1.000 es 400, mis gastos sin incurrir tenían que ser de 20. ¿Sí? Claro, o sea, tengo que aumentar los 12 pesos del gasto a incurrir a 20, y de ahí salen los 8. Me podría haber pasado que si yo tenía gastos incurridos por adelantado, los tuviera que dar de baja, ¿sí? Si yo hubiera tenido gastos incurridos por adelantado en vez de gastos incurrir, los tendría que haber dado de baja acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque y el área iba en el haber. Sería al revés. Darlo de baja es mandarlo al haber. ¿Sí? Porque me cambia esto de acá. La comparación entre el costo efectivamente gastado y el costo presupuestado. ¿Sí? Profe, ¿no sería los 400 y los 392 que teníamos anteriormente la diferencia? No, 380. Si yo gasté 380. Pero yo gasté 200, ¿sí?
más 180, 380. Ah, bueno, ahí te entendí, perdóname. Sí, también otra forma de verlo es la diferencia entre los 400, que es ahora el costo, contra los 392 que eran antes. También es otra forma de ver que, eso es que 8 es la diferencia, pero que es un gasto a incurrir, está acá. ¿Sí? Es que los gastos a incurrir ahora tendrían que ser de 20. ¿Y cómo llego a 20, profe, si tengo 8 de diferencia? Lee los 12 arriba. Arriba. Ah, ok. No dije nada. Chico, el Zoom. Profe, vio que yo le dije que no usamos área. Lo que pasa es que nunca hicimos un ejercicio así de diferentes. Ahora estamos de acuerdo. Sí. Diferentes ejercicios. Por eso no usábamos. Por eso yo les dije, en estado lo ven, pero de una manera más superficial. Claro. Sí. Vemos el primer año nomás por ahí, no lo que pasa con los siguientes. Yo tengo acá la carpeta a mano y es dentro del primer año diferentes meses. Por eso no se usa área, es dentro del mismo ejercicio. Exactamente. No se preocupe, estados. 10 estados durante 20 años, me conozco la vida de memoria casi. No se hagan drama. ¿Sí? Así que no se hagan drama, que por eso les sabía. Vamos a hacer, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando empezamos un año? Darle debajo los gastos. Ahora por 20. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra la obra. Lo siguiente que vamos a hacer es reconocer. Vamos a reconocer Profe, ¿y a los 12 no hay que darlos de baja también? Y están dentro de los 20. Tengo 12. Más 8. 8, 20. ¿Sí? Sí. Bien. Y después reconocer los gastos. $250 a caja. 250. Profe, me perdí. ¿250 de dónde salieron? De acá. Ah, de ahí, perfecto. Bien. Profe, una pregunta. En un ejercicio de parcial, por ejemplo, un multiple choice, ¿qué nos podría preguntar? ¿El saldo de la cuenta al tercer año de X cuenta? Claro, pues les puedo preguntar directa, en un chota inclusive hasta les puedo preguntar cómo es el asiento. Ah, ok. Les puedo dar 3 opciones, les digo, pasó esto, está evaluado así, y hay un error en el presupuesto de 20 millones. ¿Cuál asiento haría? Y le doy 3 opciones de asiento. El área contra una cuenta de resultado, la obra en construcción contra el área, y, por ejemplo. ¿Sí? Sí, gracias. Avance 60%, el 40 más el 20 de este año. ¿Sí? El 60% de 1.350 es 810. El 60% de 1.000 es 600. Vamos a ver a la contabilidad, a la realidad. La obra estaba en 540, malvada. ¿Sí? Y le sumamos 250 y le restamos 20. ¿Vamos bien? Sí. En la contabilidad ahora está por 770. ¿Sí? Y gastamos 380 y a estos 380 le agregamos 250 más este año. Así que, y tenemos resultados ajustados
por 140. ¿Sí? Eran 148 y los bajamos en 8. Sí. Así que acá lo tenemos perfectito ya. Todo redondito. Al 60% son 810 el valor de la inversión, 600 debieran ser los costos, y 210 tendríamos que haber reconocido en resultados, así que hay que aumentar en 40, ¿sí? Hay que aumentar en 40 la inversión, tenemos gastos incurridos por adelantado nuevamente por 30, y el resultado de la producción es de 70. Permítanme, esto es pura vagancia. Puse dos cuentas distintas, ahora lo acabo de ver. Vamos a poner resultado de la construcción acá. Ahí está, así que dijimos, tenemos 40 para aumentar, gastos incurridos por adelantado, dijimos 30, sí, ya, signos, resultado de la construcción, 70. Y terminamos el año 3. Caro, ¿Sí? los 630 estaban compuestos por los 380 menos 20 más 250, ¿dijiste? Los 630 no, son los 380 más 250. Los 20 no los tengo en cuenta. No, los tengo en cuenta acá, en el mayor de obra en construcción. Ok. ¿Mm? Bien. Año 4. Avance 30%. Gastamos 280. Hacelo del 40, profe. Así ¿Eh? está. Hacelo del 40, profe, así cortamos después. Hoy lo terminamos. Sí, vamos a hacerlo. Le iba a poner avance del 40%. Gastamos 280, ¿sí? Y un paro de el sindicato de la construcción aumenta los costos laborales en 18 millones. ¿Qué número es feo? No, vamos a ponerle 50 millones. Me hicieron un paro, hicieron un paro a la construcción en general, aumentó en el último año 50 millones el costo. ¿Es lo mismo que un error en el presupuesto? No. A ver, no haber presupuestado un aumento de sueldo, ¿es un error? No, profe, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Era una contingencia, ¿no, profe? ¿Eh? No, no. Es como una contingencia esto. No, ya está, contingencia no. Si fuera un hecho contingente, se habría que evaluar su falta aparente probable. La realidad es que con respecto a los errores o al área, lo que ustedes tienen que pensar siempre es, si yo tenía la información suficiente para haberlo hecho bien al inicio. O sea, para saber que, o sea, yo tenía la información suficiente para saber que se me iban a incrementar los costos laborales. No. Yo presupuesté bien. Ahora, hubo un quilombo, ¿sí? Y tuve que negociar y me aumentaron los costos. De hecho, es un hecho nuevo. ¿Sí? La decisión de que el precio aumente es un hecho absolutamente nuevo, de que el costo de la mano de obra aumente. Se decidió este año, por el paro. ¿Se entiende? A diferencia de, me olvidé de incluir los inodoros, ¿sí? En el presupuesto, que ese es un error mío, esto es un hecho nuevo. Cuando yo presupuesté, el presupuesto estaba bien, y estuvo bien durante 3 años.
El último año sucedió algo que modificó la estimación y por lo tanto es una pérdida, no es algo que yo tenga que decir, tengo que corregir un ejercicio anterior, ¿sí? Porque los ejercicios anteriores estaban bien, el presupuesto estaba bien. Hubo un hecho nuevo que me modificó el presupuesto en el último año, ¿sí? Así que es un... ¿Sí? Hechos posteriores al cierre del ejercicio, eso es lo que registrábamos, que podíamos corregirlo, ¿puede ser? Claro, pero esto no es un hecho posterior al cierre, ¿sí? Este es un hecho nuevo. Es absolutamente nuevo, es algo que sucedió este año y me hizo perder plata. Pero la plata la perdí este año, ¿sí? Sí. No la perdí, no es que presupuesté mal, esa es la diferencia. Entonces, teníamos 1.350 el ingreso, el cliente me dijo a mí que me importa, y ahora los costos son 1.050, ¿sí? Y yo a mí tengo el avance de obra del 100%. Así que paren que hay un problemita, tengo que gastar más plata. Íbamos en 630, necesito 420. ¿Está bien? Esto es un hecho absolutamente nuevo. Entonces a mí, la contabilidad para atrás no me la cambia en nada. ¿Qué vamos a hacer? Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Dar de baja los gastos incurridos por adelantado. Obra en construcción. 30 a gastos incurridos por adelantado. ¿Sí? Siguiente paso, gastar la plata. Obra en construcción. Acá. Acá. Chicos, necesito un segundito. Que tengo un inconveniente acá familiar, ya vengo. A ver si puedo salir. Denme un segundo. Me están golpeando la puerta, no hay ningún inconveniente, pero disculpen. No, miren, en el fondo de mi casa. Ay, Dios, qué sueño. Perdonen, acá estoy. No sé si escucharon los gritos de mi vieja y todo. Por las dudas yo sé. Bien. Obra en construcción, 420 es lo que gasté. A caja, 420. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos en la contabilidad? Tenemos los 770, los 810 que habíamos reconocido en el año 4, más los 30 de los gastos incurridos por adelantado, más los 420 que se gastaron este año. Total, 1.260. ¿Cuáles son los costos? Los 630 que habíamos hecho hasta el año pasado, más los 420 que pagamos este año. Total, 1.050. El avance es del 100%. ¿Sí? Tenemos reconocidos resultados por 210 hasta este momento. ¿Sí? Y tendríamos que tener reconocidos resultados por 300. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer, aumentar el valor de la obra al 90 y reconocer el resultado de 90. Esto en el último año es regla.
¿sí? Siempre, si está todo bien, en el último año no me tiene que quedar ni un gasto incurrido ni un gasto a incurrir. ¿Sí? Así que en el último año voy a hacer obra en construcción, 90 a resultado de la construcción, 90. Y se acabó el problema. Así que ahí la obra me queda evaluada en 1.350. Cuando el cliente acepta firma la certificación de obra, acepta el trabajo, da por finalizado el contrato, lo que yo voy a hacer es dar de baja el anticipo por los 1.500, si me lo pagaron entero, ¿sí? Dar de baja el anticipo es su pasivo, lo doy de baja en el debe, contra las ventas, y reconocer el costo contra la obra en construcción. ¿Bien? Profe, ¿puedes subir un poquito que quiero ver el asiento que está arriba, el de caja, por favor? Ahí está, gracias. ¿Bien? Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito hasta 9:10 y hacen el primer práctico de construcción con Santi. Caro, te hago una última consulta. Esos dos últimos ejercicios, los últimos dos asientos que hiciste, como para cerrar cómo sería el ejercicio, digamos, porque anticipo no habíamos hecho en un principio nosotros. Bueno, yo empecé a contabilizar, yo en realidad lo que hice fue empezar a contabilizar desde el inicio de obra. ¿Sí? Si hubo anticipo o no lo había puesto. Por Pero eso, bueno, es como para, se supone que tuvimos, entonces es como para cerrar cómo sería el asiento finales, digamos. si utilicé proporcional es porque en algún momento tuvo que haber habido un anticipo. Puede ser que no fuera por el total, podría haber hecho anticipo por 1.000 y caja por 500. Sí, por supuesto, ya les guardo y se los paso al chat o los subo también a la plataforma. No, los subo a la plataforma, ya mismo, así no me cuelgo. Pero bueno, hagamos un corte, ¿sí? Vayan al corte, yo mientras subo a la plataforma esto, y 9:10, Santi, sos vos el que tiene que dar. ¿Cuánto decís? Sí, perfecto. El ejercicio es largo, pero no es complejo. Calculo que en media hora, 40 minutos. Entonces, 9:15 arrancamos, ¿sí? Hagan un cortecito, vayan al baño, tomen su recreito, 10 minutos y volvemos 9:15. Vale, perfecto. Perfecto, hasta Nos vemos. luego.